tener, por ejemplo, la dificultad de la resolución de problemas, para lo cual también se puede utilizar algunas pruebas, como la prueba de Wisconsin, en la que los pacientes deben clasificar las tarjetas de acuerdo a un criterio de clasificación, y una vez que se aprende adecuadamente, los pacientes deben cambiar al nuevo criterio y mediante un nuevo proceso de prueba y error. Y generalmente esto pasa con las personas normales. Aprenden y ya cambian el criterio y ya eligen de manera correcta. Sin embargo, en pacientes que tienen alteración de la parte dorsolateral, no va a producirse este cambio y entonces van a seguir repitiendo el, el criterio que aprenden por primera vez. También puede haber la prueba del trazo que se puede utilizar, en la que los pacientes tienen que unir números y también hacer de esta manera o trazar caminos. Entonces tampoco van a poder hacer esto porque tienen una dificultad para la resolución de problemas. Y en cuanto a la parte ventromedial, va a producirse desinhibición del paciente, también puede tener falla en responder a señales sociales, incapacidad para enfocar la atención, también va a tener dificultad en la memoria reciente y también puede tener dependencia ambiental, por ejemplo, personas que tienden a utilizar anteojos simplemente porque de esa manera se sienten bien, tendencia también a mostrar reacciones emocionales impropias o inapropiadas en lugares donde no deberían. Y es importante también tener en cuenta que los pacientes que tienen un síndrome ventromedial van a tener alteración en la toma de decisiones. Los pacientes con daño en el circuito ventromedial y los individuos con altos riesgos psicopáticos en sí muestran una toma de malas decisiones. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, si se les pone un caso de que si matarían a un bebé para que deje de llorar, para salvar a un grupo de personas que se está escondiendo, por ejemplo, entonces los pacientes toman malas decisiones, o sea, de manera consecutiva toman malas decisiones. Y esto se hace con test también, como el test de Lowa Gambling, y que este se puede utilizar para ver que generalmente las personas que tienen ya este síndrome ventromedial, que también se llama pseudopsicopático, en donde se puede ver que los pacientes que van a tener alteración van a seguir teniendo estos rasgos de tomar malas decisiones. Generalmente lo que pasa es que las personas normales al principio sí tienden a tomar malas decisiones, pero una vez que aprenden, ya va disminuyendo la cantidad de malas decisiones que toman hasta llegar a cero. En cambio, en estos pacientes más bien se mantiene y continúan tomando las decisiones incorrectas para diversas situaciones. Entonces, repasando lo que les había comentado acerca del caso, básicamente acá ya vemos que podría haber estado afectado en el paciente, que presentaba todo lo que es dificultad para caminar, también se volvió dependiente de sus familiares, ya no tenía un comportamiento social adecuado, tenía un comportamiento agresivo. Entonces, todo esto, el cuadro clínico en sí, nos lleva a pensar de que el paciente tenía un síndrome del lóbulo frontal. Y es básicamente lo que se les dijo, bueno, lo que dice el artículo respecto a este caso clínico. Y básicamente el paciente tenía una encefalomielitis diseminada aguda que se produjo después de 3 días de la vacunación y que esta también puede ser una etiología para que se produzca un síndrome frontal. Las causas todavía no están muy determinadas, manejan varias causas, que puede ser incluso autoinmune, también porque puede haber simplemente una reacción inflamatoria, y en sí las causas de esta encefalomielitis diseminada aguda no se esclarecían de manera adecuada, simplemente se manejaban teorías en el artículo que leí, y en sí solo era para que lo tomen en cuenta y vean que en sí la etiología del síndrome frontal puede ser múltiple, yendo desde lo que les acabo de mostrar, que es un síndrome post-vacunación, hasta otro tipo de etiologías, ya sean traumáticas, vasculares, infecciosas o tumorales incluso. Bueno, esta es la bibliografía que usé y gracias. Eso sería todo, doctor. Ha estado interesante, señorita Callisaya. Trataré de globalizar o englobar todo lo que se ha estado explicando, porque en verdad bueno, hay que ser docente, yo creo, para objetivizar, ¿no es cierto? Cuando hablamos del síndrome frontal, voy a
obviar toda la explicación anatómica que ha dado su compañera. Pero este lóbulo frontal dividimos en tres partes. Una muy anterior, que se llama el polo frontal, las áreas de asociación, que tienen una cara orbitofrontal, la que apoya sobre el techo orbitario, una cara dorsolateral y una cara medial. Estas tres caras de la parte de la punta, que hacen como una especie de triángulo, en general están ligadas a la conducta. Empezaré por algunos ejemplos, porque también ha mencionado su compañero al respecto. La cara orbitofrontal, la que está apoyando sobre el techo orbitario, esta cara por excelencia es inhibitoria, ¿sí? Tiene una actividad inhibitoria. Yo recuerdo una paciente en mi formación, una mujer bellísima, candidata a Miss Universo. Llegó al servicio y tenía una conducta pero totalmente desinhibida. Tenía relaciones sexuales con el que quería y cuando quería. Andaba semidesnuda, feliz y contenta, libre de cualquier prejuicio. Una mujer muy linda, unos 27 años. Que tenía un tumor que presionaba, comprimía la base orbitofrontal y esto causaba desinhibición, causaba una excitación en ella y tenía ese tipo de conducta. La operamos y qué señora más impecable, porque era casada. Menos mal, no se acordaba de nada, así de nada. Una mujer muy linda, esposa de un aviador ruso. Esto es lo que produce un tumor comprimiendo la zona orbitaria, desinhibe las funciones, entonces se excita. Por el contrario, la zona dorsolateral por la presión es inhibitoria, entonces el paciente tiene un mutismo aquinético, estará bordeando los cuadros depresivos, como decía su compañera, sin angustias para pensar en un problema psiquiátrico, pero estará con un cuadro de mutismo severo, deprimido, aburrido, sin apático, todos los calificativos que quieran darle, pero está con una conducta deprimida. Por el contrario, la cara medial estará ligada a los trastornos emocionales, está en relación a todo el sistema límbico. Entonces, habrán también alteraciones dependiendo si son elementos excitatorios o inhibitorios, pero el paciente en las funciones más claras habrá una ausencia del control de los esfínteres urinarios, se orina con facilidad, tiene trastornos de memoria, es muy impulsivo, ¿sí? Las valoraciones de abstracción son muy erróneas en este tipo de pacientes, ¿cierto? En síntesis, a esta parte del lóbulo frontal se conocen como las áreas de asociación y están ligadas a la conducta, es decir, a la parte emocional, a la parte cognitiva, especialmente la memoria, a la expresión de este conocimiento a través del lenguaje. Todos estos elementos se ven alterados. Entonces, se puede ocurrir de que en los ejemplos más claros, Phineas Cage es un ejemplo que nos hace pensar mucho. Por la descripción, era un sujeto muy severo, muy agresivo, un desalmado, podrían decir, ¿sí? Es el relato que tengo, tiene ese problema, le atraviesa una barreta el cerebro y daña áreas, y después de lo cual se convierte en una ovejita, muy suave, muy tranquilo, ¿no es cierto? Está ligado a los fenómenos emocionales profundos, ¿sí?
Después de estas áreas, que las ha explicado ya su compañera, están las áreas premotoras, que en la parte superior tienen las áreas 9, 10, 11, la convexidad ahí, que están ligados a la mirada conjugada. Son centros de la mirada conjugada. Se estimula el área izquierda y el paciente coordina el movimiento ocular de ambos ojos para mirar al lado derecho. O si es estimulado el lado derecho para mirar al lado izquierdo. En este momento les menciono que las lesiones del cerebro pasan, o de la corteza, pasan por fenómenos deficitarios o fenómenos excitativos. Los excitativos se manifiestan por crisis convulsivas, los deficitarios por ausencia de función. Entonces, los fenómenos excitativos de estas áreas van a dar lugar a convulsiones, o sea, manifestaciones físicas de las convulsiones. Entonces hay un foco excitativo cerca del área 9, 10, 11 de Brodmann, por así cifrarlos, en el área convexital, y en la crisis convulsiva de las áreas cercanas o las mismas, hace que el paciente en crisis convulsiva está mirando hacia el lado derecho, si es el lado izquierdo lesionado o excitado. Entonces, durante la crisis va disparando constantemente la mirada hacia el lado derecho. En cambio, en el fenómeno deficitario después de un infarto cerebral de la arteria cerebral media que sigue esta zona, entonces el paciente queda con déficit, no necesita crisis convulsiva, pero constantemente está mirando su lesión y se las arregla para mirar hacia adelante porque hay una concavidad de la mirada, mira sus ojos, así está con los ojos, pero no está mirando adelante. Es una lesión permanente deficitaria. En cambio, en la crisis convulsiva, está mirando al lado derecho, pasa la crisis y tiene una mirada normal. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la parte superior. En la parte inferior está el opérculo de Solando, se llama, las áreas 44 y 45 ligados a la formulación de la palabra, es decir, a la cómo se modula la palabra, cómo se verbaliza la palabra. Para que salga la palabra se utilizará el quinto par craneal, el movimiento del maxilar inferior, ¿sí? El séptimo por el movimiento orbicular de los labios, el rizoide Santorini, los gestos faciales. El noveno y el décimo por la contracción de las cuerdas bucales y los músculos faringios y también el diafragma que se contrae para empujar, ¿sí?, el aire, y el duodécimo par, ¿no es cierto?, la lengua. Todos esos pares coordinan en estas áreas del opérculo solándico para la vocalización de la palabra. Entonces, la lesión de esta área va a hacer que el paciente no pueda hablar, no habla, no puede, ¿no es cierto? Existen gradientes como algunas disfasias por alteraciones, no propiamente de esta zona, de las áreas interhemisféricas, entonces aparecen algunas alteraciones que están ligadas a una falta de vocalización, unas disfasias que se llaman. ¿Está? Pero entre estas dos áreas del área de esta zona premotora se encuentran las áreas disejecutivas, se llaman así. Estas áreas son de iniciación, de planificación, es decir, una estrategia, y son áreas de prevención. Estas áreas nos diferencian mucho del resto de los animales. Si ustedes ven en el horizonte nubes negras, ¿qué piensan? Que va a llover.
y se acabó. Si no digo, creo que a los estudiantes de la facultad les está fallando, tienen que hacer algún estudio de esta área. Y va a llover. Entonces, si está saliendo de su casa, ¿qué va? Se llevará un impermeable, se llevará un paraguas, se abrigará, ¿no es cierto? Porque va a llover. Y usted sabe que si llueve, se moja. Se moja y si es tarde, cualquier cosa y hace frío, se enfría y tiene gripe. Y si es una persona muy adulta, su estado gripal se puede transformar en una neumonía. Y una neumonía puede conducirle al cielo. Esa es una secuencia preventiva. Eso es lo que hace esta área. Previene. También planifica y toma una estrategia. Ya, el próximo año, en 2 años, soy médico. ¿Qué voy a hacer? Oh, después de ser médico tengo que dar el examen de la residencia porque quiero ejercer la medicina en esta parte que me gusta, endocrinología. Ya, entonces, ¿cómo estoy formado? Este doctor Gemio me ha dicho que me tome una ducha de realidad. He dado, sea, qué pena, parece que no he estudiado bien. Entonces, para dentro de 2 años que tengo que dar ese examen, ya, sí, revisaré todo lo que he estudiado, pero como estoy avanzando, le daré 2 horas a ese estudio. De ahora en adelante revisaré 2 horas. ¿Cómo lo hago? Pucha, sí. Leer todo no alcanza. ¿Qué tal si me consigo preguntas por temas? Ya, son 300 preguntas de neumología. A ver, son tantos temas que tendría que leer en 2 años. Ya, dividiré este primer los próximos 3 meses para neumo, otros 3 para cardio, otros 3 para neuro, listo. Y cada día responderé 20 preguntas. Me guardaré un tiempo a ver si no alcanzo por las 20, pero no, muchos 20, 10. Eso es planificar, eso es estrategia, eso es prevención. Esa parte del lóbulo frontal es la que realiza todo eso. Cuando no funciona eso, entonces no planifico nada y sigo esperando a ver que Dios bajado del cielo, porque voy a misa todos los días, me otorgue la posibilidad que si yo soy buenita y quiero hacer el bien además. Esto es para las personas que tienen un número de neuronas muy inferior como para preguntarse. ¿Cierto? Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué pasa con las nubes? Va a llover. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿En eso se han quedado? ¿Alguno de ustedes se ha tomado la molestia? Pues sería que no. Ayer les he citado, les he dado 1 hora de charla para que piensen un poco en su futuro. ¿Alguna de ustedes se ha movido como para decir, a ver, me conseguiré un examen y si tienes razón, miraré quién soy y cuánto puede hacer? Señorita Calizaya, ¿ha hecho eso? Sí, doctor, pero antes, o sea, no, no ayer, pero antes sí lo hice. Ha dado su examen consigo mismo. ¿Sabe quién es usted y qué es lo que había estudiado? Más o menos, doctor, sí. Ojalá el resto hiciera lo mismo. No sé si han hecho, pero sería bueno. Esa es manifestación del lóbulo frontal. Y aquello que no incursiona dentro se llama un síndrome disejecutivo. El área que está inmediatamente detrás, que es el área de 4 de Brodmann, se llaman las áreas motoras, el síndrome motor.
debe tener, aunque no he visto, y, utilizaré algunos de los míos. A ver, permítame compartir. Ya está, doctor. Puede compartir. Bien, le pedí a su compañera de que explicara un poco sobre lo que significa la cadena motora. La cadena motora está constituida por una primera neurona, pues se llama motoneurona superior, que se encuentra en la quinta capa, ¿sí?, de von West, se llama así. El señor en el examen microscópico de esta área encontró que en la quinta capa había unas células así medio triangulares y las denominó piramidales. Y quedó como el haz piramidal al córtico espinal, porque va de la corteza a la médula. Esta primera motoneurona, que es una neurona motor, tiene su cuerpo en la corteza motora. El axón se extiende hasta la última porción sacra, es decir, algunos axones pueden medir hasta 44, 45 centímetros, dependerá del tamaño del paciente. Pero sigue siendo la motoneurona superior. Sigue siendo el haz piramidal o córtico espinal. Este se encuentra dentro del neuroeje, se llama neuroeje al encéfalo, al tronco encefálico y a la médula. Es el córtico espinal, haz piramidal o motoneurona superior. Está dentro del neuroeje. La segunda neurona o la motoneurona inferior sale del asta anterior. ¿Dónde tengo por aquí? Sale del asta anterior y va a formar el nervio raquídeo. Que después se unirá al músculo a través de la unión neuromuscular y con el músculo. Esta es la cadena motora. Si ustedes se fijan, esta es una médula, aquí estaría, este es el asta anterior, del asta anterior salen las fibras motoras, ¿eh? Es como un abanico y constituye el nervio raquídeo que se une a las fibras sensitivas. Sensitivas porque tiene el ganglio, aquí la parte posterior, la parte anterior, son las fibras motoras que salen del asta anterior. Debe estar en otra charla. Sí, en otra.
sale del asta anterior y se une al músculo. Esta se llama la cadena motora. Vuelvo a decir, es la motoneurona superior que se encuentra en la corteza, desciende por el cordón lateral, da fibras al asta anterior donde hace sinapsis con la motoneurona inferior. La motoneurona inferior es la que sale de la médula, se une anatómicamente a las fibras sensitivas y forma el nervio raquídeo. Y ese nervio es el que se va a unir al músculo. Hay un espacio que se llama la unión neuromuscular y el músculo. De esa manera se produce se comprende, ¿sí? Esa es la cadena motora. Es decir, la cadena motora se lesiona y ¿qué es lo que aparece? Depende del nivel, doctor. Depende si se lesiona a nivel de la primera motoneurona o de la motoneurona inferior. ¿Qué aparece en la actividad motora? Va a producirse hiperreflexia, hemiplegia Bueno, del lado contralateral. lo primero que aparece en el orden, si la función es la actividad motora, es la ausencia de la actividad motora. Aparece parálisis motora. Hay un elemento que es importante que ustedes deban comprender. El córtico espinal al descender damos a cada segmento medular. Nosotros tenemos 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, ¿no es cierto? Cada segmento medular tiene un par de nervios volveremos a entrar para continuar, se está cortando, ¿sí? Está bien, doctor. Sí, en cuanto